Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida: va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen: va a ser bochorno. Y sucede. Hipócritas, saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vais con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, hoy contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en este Santo Evangelio, que utilizando las cosas de la naturaleza nos da una gran enseñanza. Nos pide que así como sabemos interpretar a la naturaleza, también debemos tomar buenas decisiones. Antes de hacer tal o cual acción, debemos sentarnos a pensar para poder tomar las decisiones correctas, que no nos hagan daño y también que no hagan daño a los demás. Esto es muy importante, queridos hermanos. Por eso el Señor dice: ¿cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Y todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos, deben estar enraizadas en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en los mandamientos. Tú y yo sabemos muy bien que los mandamientos son inmutables, no cambian. No cambian ni con el paso del tiempo, ni con las modas, ni con la presión de la gente, ni está sujeto al querer, a la voluntad de las personas. Son dadas por Dios y hay que vivirlas. Aunque nos puede parecer pesadas, sin embargo, nos dan una completa libertad. Por eso nuestras decisiones deben estar basadas en estos mandamientos de la ley de Dios. Siempre nos aconsejan que para tomar decisiones debemos estar muy sobrios, con nuestros 5 sentidos, muy atentos. Y nos dicen también que no debemos tomar decisiones ni cuando estamos muy tristes, por la razón que sea, muy tristes, decepcionados, ni tampoco cuando estemos muy alegres, muy emocionados. En la Sagrada Escritura hay un caso, ¿no?, de Herodes, que estaba muy contento, muy feliz, celebrando su cumpleaños. Danzó su hijastra Herodías y le juró que le iba a dar la mitad incluso de su reino, bajo juramento. Estaba emocionado el hombre, sin saber lo que esta chica le iba a pedir. ¿Y qué le pidió? La cabeza de Juan el Bautista. Por eso, cuando tomemos alguna decisión, sentémonos primero a pensar y mucho más a encomendarnos, a pedir luces al Señor. Pues la importancia de ser sabios al interpretar las señales de la vida y la necesidad de reflexionar antes de actuar es muy importante. Esto que el Señor nos enseña con este ejemplo es muy valioso para nuestra vida. Porque si tomamos decisiones apresuradas, pues nos vamos a llevar muchos chascos, muchos problemas. Sin embargo, si nos sentamos y nos demoramos un poquito, nos ahorraríamos muchos tragos amargos.
Pues en esta enseñanza el Señor, usando esto que sucede con la naturaleza, ¿no? Dice, ustedes se dan cuenta que va a haber lluvia, ¿qué hacen? Pues buscan el paraguas o buscan un plástico, buscan cobijarse, ¿no? Para que la lluvia no los moje. Es decir, actúan en consecuencia. Lo mismo debemos hacer con nuestra vida. Actuar siempre en consecuencia. Buscar siempre el bien, no el mal. Repito, todas esas decisiones deben ser tomadas con prudencia, pensando bien, analizando las ventajas y las desventajas. También el Señor en este Santo Evangelio nos dice, cuando vas al magistrado con tu adversario, procura arreglarte con él en el camino, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Es un lenguaje que el Señor está utilizando para después de nuestra muerte, cuando ya partimos de este mundo. Mientras estamos caminando en este valle de lágrimas, debemos esforzarnos por hacer siempre la voluntad de Dios, vivir en gracia de Dios. Y si por debilidad, por lo que sea, hemos cometido un pecado mortal, acudir inmediatamente a la confesión, recuperar la gracia de Dios. Porque nos dice, procura arreglarte con Él en el camino. Y en esto también, hermanos, si tenemos parientes ya un poco mayores, ¿no? Pues preocupémonos por la salud espiritual de esos hermanos. No esperar al último momento, cuando ya no pueden hablar, no pueden escuchar, no pueden ver, no pueden caminar, recién llaman al sacerdote. No, estimados hermanos. Hay que llamar al sacerdote cuando están en sus plenas facultades estos pacientes, ¿no? Por eso la Iglesia también se esfuerza por tener capellanes en los hospitales. Y no tengamos miedo de acudir a la capellanía, buscar al sacerdote para que vaya a atender a nuestro paciente, ¿no? De la condición que sea. Cuando uno está en el hospital y es porque su salud está en riesgo. Y por eso debemos acudir al capellán, buscar, mover cielo y tierra para encontrar al sacerdote. Y la Iglesia también se ha preocupado de que haya parroquias en distintas partes, en distintos lugares, donde cada fiel puede acudir. Tú tienes tu parroquia, donde frecuentas, tienes tu párroco, tienes tus sacerdotes ahí. ¿No estaría bien, pues, ir a buscar en otras parroquias, ¿no?, a sacerdotes, traer de otros sitios cuando tienes tu parroquia, cuando tienes tu párroco, y es ahí donde debes acudir? Por eso, hermanos, dice el Señor bien claro, procura arreglarte con Él en el camino. Pues, es decir, procura que tu alma esté en la gracia de Dios. Y no solo confesarse, sino también hacer obras de misericordia, penitencia, mortificaciones, ¿no? Hacer obras de reparación, ofrecer algunas cosas en reparación por nuestros pecados. A veces nos olvidamos de esto, ¿no? Ya pensamos que con la confesión ya ahí acabó todo. No, hay que reparar, ¿no? Hay que reparar. Pues con oraciones, con lecturas de la Biblia, con obras de misericordia, con la limosna, ¿no?, con la ayuda al más necesitado. En fin, muchas cosas que podemos hacer. Porque dice, no sea que te arrastre al juez, llega la muerte, y el juez te entregue al guardia. Como tu alma no estaba al 100% purificada, pues pasaremos una temporada en el purgatorio, ¿no? Y el juez te entregue al guardia, y el guardia te mete en la cárcel. Y te aseguro que de ahí no saldrás hasta que no hayas pagado la última monedilla, dice. Es decir, hasta que tu alma no se haya purificado. Mejor es, hermanos, purificarnos aquí mientras estamos pasando por este mundo. Aquí tenemos muchas oportunidades para purificar nuestra alma, ¿no? Ofrecer a Dios las incomprensiones, las molestias, los dolores, las enfermedades, ¿no? Como dice el Señor, llevar nuestra cruz con alegría, ¿no? No renegando. Pues
que acudamos siempre a la oración, al rezo del Santo Rosario, a la lectura del Evangelio y sobre todo, hermanos, a la participación activa de la Santa Misa. Y lleva a tu familia. Hay que preocuparnos de la salud espiritual de nuestros hermanos y de nosotros mismos. Que la Virgen nos proteja con su manto sagrado, que nuestro buen Dios nos bendiga abundantemente.